Te doy la bienvenida a The Shortlist, el podcast donde las ideas breves transforman el reclutamiento. Soy Valeria Colombo, consultora y formadora en selección de personal y fan de las cosas claras y prácticas. En este espacio te traigo tips, reflexiones y entrevistas con cracks del sector, tanto nacionales como internacionales, para que te inspires y resuelvas los retos diarios de la selección de talento. ¡Arrancamos! Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de The Shortlist. Hoy nos acompaña Maca Martínez, Talent Experience Specialist en Adevinta, que es una empresa que yo sigo y me gusta mucho. Es una profesional que ha vivido la cultura organizacional de todos los ángulos, agencias creativas, tech, startup, empresas de alto crecimiento. Con un pie en la estrategia y otro en la sensibilidad humana, Maca viene a hablarnos de un tema que todos en recursos humanos vivimos, pero pocos verbalizamos. Voy a hablar así, verbalizamos. ¿Cómo navegar la tensión entre procesos eficientes y experiencias humanas sin caer en los extremos? Este episodio para mí es una invitación a repensar el rol de recursos humanos como un puente real entre negocio y las personas. Así que va a estar súper interesante. Bienvenida, Maca. Muchas gracias, Valeria. Encantada de estar aquí. Gracias por la oportunidad. Genial. Vamos a empezar con la primera preguntita que me parece que es la apertura de esta conversación, que es si te pasó alguna vez tener que implementar un proceso de recursos humanos, ¿no? Sabiendo que no era lo mejor para la persona que tenías enfrente. ¿Y cómo lo gestionaste y qué aprendiste de esa situación? Pues sí que me pasó, sorpresa. Sí. Sí, a ver, quizás uno de los ejemplos que te puedo compartir, con el que quizás también tú te sientas identificada, es que, bueno, sí que tuve que mantener un proceso de entrevistas técnicas súper largo, ¿no? En algún momento. Entonces, claro, lo tuvimos que mantener claramente cuando no era lo mejor ni para el candidato, ni para la experiencia del candidato, ni tampoco para el equipo de hiring. ¿Por qué no era lo mejor? Porque alargaba mucho el time to hire, porque perdíamos candidatos muy valiosos en el camino y porque el equipo de entrevistadores invertía una cantidad de tiempo muy grande para el valor que a veces llegaba a aportar, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba en ese momento? No era un buen momento para hacer cambio de manera inmediata en el proceso porque había otras prioridades. Esto es lo que muchas veces pasa. Lo que decidí en ese entonces fue empezar a medir con el equipo. Entonces, ¿qué empezamos a medir? Empezamos a recolectar datos relacionados a la cantidad de candidatos que se nos caían, a la cantidad de tiempo que invertíamos en los procesos y cómo estos datos, estas métricas, impactaban en cada una de las contrataciones. Entonces, estos datos fundaron un poco las bases de una propuesta justamente para simplificar y optimizar el proceso. Sí. ¿Y qué hicimos con esta propuesta? Fuimos al equipo técnico y luego de varios meses, porque no fue tampoco algo que se pudo hacer de un día para el otro, luego de varios meses de trabajo conjunto, logramos llegar a tener un proceso optimizado. ¿Pero qué me enseñó toda esta situación? Que bueno, que a veces es muy difícil o es casi imposible cambiar las cosas de inmediato. Pero esto no quiere decir que no podamos influir en el otro o incluso realizar algún tipo de mejoras si traemos datos sobre la mesa, si involucramos al otro y también si traemos empatía en la conversación. Creo que esto es crucial en cualquier entorno de negocio. Crucial, crucial. Y creo que has abierto un melonazo que de hecho yo no me esperaba porque, a ver, o sea, la gente que me sigue sabe, o sea, soy muy fanática, un poco talibana, lo voy a decir, de los datos. Y me alegra que también lo traigas como una herramienta de autoconocimiento y de autoevaluación, porque es lo que has dicho, o sea, sí, podemos tener esa percepción de que ese proceso no está ajustado a la persona que tenemos enfrente o a quien recibe ese servicio por ese proceso, pero no tenemos como esa sensación muchas veces de decir, me parece que esto no está funcionando. Ok, ¿cómo sabemos que no está funcionando? Y que tomar las riendas por tu parte de decir, bueno, vamos a medirlo porque acá hay algo que seguro, hay un dato que seguro nos va a permitir tener esa certeza y poder ir a hablar con el otro, con un dato objetivo, pongo entre comillas objetivo no porque el dato me lo invente, sino porque por ahí el cómo recolectamos los datos no es tan riguroso como el data science le gustaría, pero sí que al final no deja de ser un dato, lo que decías, ¿no? Métricas que me parece súper importante del tiempo que se traduce después en un esfuerzo, ¿no? Que hace el equipo con esos procesos
cuando se dilatan mucho en el tiempo, ¿no? De decir, ok, vos te estás dilatando con una decisión, hire manager, técnicos, lo que sean, y yo mientras tanto, mientras vos te dilatas con esa decisión, yo estoy manteniendo warm, ¿no? Que se dice, estoy como empollando el candidato para que no se caiga, para que no se pierda, y eso a mí me requiere tiempo. Sí, 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 sí. Sí, además esto, ¿no? Es como una curva interesante, porque cuanto más tiempo pasa, no importa los esfuerzos que pongamos de talent acquisition y desde employer branding, si se quiere también, el engagement del candidato va bajando. Y esto es algo a tener en cuenta, ¿no? También. Así que 100% de acuerdo con lo que decís. Datos me parece que es crucial para, te diré, cualquier acción y para cualquier iniciativa que queramos promover desde recursos humanos. Correcto. Y acá sí que te quiero preguntar, porque creo que esto a la audiencia le va a interesar mucho. Una vez, bueno, en realidad te preguntaría desde qué, desde qué métrica puntualmente has recogido, pero creo que la parte que más difícil lleva el equipo es, ok, yo tengo estos datos, ¿cómo abordo, digamos, cómo has abordado, cómo han abordado del equipo tuyo la conversación o el incluir, que esto lo decías muy bien, ¿no? Al otro en la mejora? A mí este punto me parece muy interesante y creo que vamos a sacar también diferentes puntos de aquí, ¿no? Pero bueno, lo primero que se me ocurre, vamos a hablar quizás un poco más del perfil de recursos humanos y de cómo se percibe, primero que nada, ¿no? Que creo que es Me gusta, interesante. sí. Creo que hoy en día pasa que todavía se nos ve que somos como quienes bajamos los procesos, ¿no? Quienes bajamos las políticas y las decisiones que ya están tomadas. Y esto es un problema, porque es loco, ¿no? Pensar en que nosotros, que somos quienes en teoría tenemos que estar más cerca de las personas, de los empleados, se nos tome como plenos ejecutadores, ¿no? De acciones. ¿Qué pasa que sigue estando esta percepción? Porque muchas veces llegamos tarde a la mesa, ¿no? Esto, ejecutamos en vez de estar ya en el diseño. Entonces, claro, desde recursos humanos yo creo que tenemos que intentar encontrar un lugarcito en esa mesa, ponernos serios con este tema. ¿Y cómo podemos hacerlo? Por un lado, creo que no tenemos que caer en la trampa de suponer o de confiar en nuestra intuición solo por ser profesionales de recursos humanos. Muchas veces pasa, ¿no? Que creemos que sí, ya sabemos lo que sienten, lo que necesitan los empleados. Pero ¿hablaste realmente con ellos? Como decías tú, ¿hablaste con las personas a quienes impacta este proceso o quienes están involucradas? Muchas veces es no, ¿no? Entonces sí que con esto quiero invitarnos a todos, ¿no? A realmente repensarnos en este rol, salir del silo de HR, ¿no? De recursos Sí. humanos, hablar, escuchar mucho, invitar a el otro a que nos cuente sobre su experiencia, qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona, qué está trabando el proceso para esa persona. A mí me gusta también una cosa que es interesante y que mi manager vea, a quien le mando un saludo, aprovecho, siempre hace mucho hincapié, es en esta conexión entre el user experience o la experiencia del usuario y la experiencia del empleado, ¿no? Y es algo en lo que siempre intentamos tener muy presente a la hora de trabajar en diferentes proyectos. ¿Por qué? Porque para mí un buen diseño de una experiencia del empleado implica aplicar justamente principios de user experience, ¿no? Como Sí. puede ser salir a escuchar, salir a observar, salir a recolectar insights cuantitativos y cualitativos. Básicamente invitar al usuario, ¿no? Invitar al empleado a que realmente nos comparta su experiencia. ¿Y qué pasa? Que cuando escuchas de primera mano cuáles son las trabas, los problemas, las cosas que funcionan bien y las que no funcionan tan bien, ahí es cuando lográs tener datos para defender la experiencia del empleado. Para ir a negocio o a tus compañeros y decir, hey, esto no está funcionando por A, B y C. Y cuando me refiero a A, B y C, son datos cualitativos y cuantitativos. Entonces creo que tenemos que seguir trabajando en esto, ¿no? En mejorar el llevar datos que muestren que cualquier decisión, cualquier cosa que impacte al empleado, realmente lo que está haciendo es impactar también directamente en los resultados. Correcto, correcto, correcto. Y respecto a esto, me gustaría saber cuál fue, digamos, si fueron receptivos la otra parte, si fue receptiva la otra parte en visualizar estos datos, en darle feedback y en aportar a la mejora del proceso. O sea, como bien decía, ¿no? Yo sé que no es de la noche a la mañana y que no van a venir con los brazos abiertos porque es como, no tengo tiempo, tal, pero independientemente de esas excusitas, ¿no? Que sabemos que ponen, cómo lo han recibido y cómo ha sido esa gestión, porque eso creo que es lo, lo que la gente no se anima a hacer. O sea, me encanta que tengan un framework de user experience que envuelve todo recursos humanos, que esto tendría que ser más normal, más normalizado, pero al final tenemos que tener la conversación. Claro.
Totalmente. ¿Cuál es el mayor desafío, no? Bueno, como recién quizás estamos empezando o podemos estar empezando de recursos humanos a querer darle esta nueva mirada, por decirlo de alguna manera, muchas veces actuamos reaccionariamente. Entonces, volcamos datos quizás a veces un poquito tarde, que no quiere decir que no funcionen, ¿eh? Porque muchas veces igual el negocio, al menos en mi experiencia, suele mostrarse muy abiertos cuando se presentan datos justamente. Correcto. Al menos a considerarlos. Luego, obviamente, puede haber otras prioridades que quizás choquen un poquito con lo que se está proponiendo. Pero bueno, para mí, ya que se considere, es un muy buen avance, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? También me parece que hoy tiene que haber este cambio de mentalidad, de a partir de ahora, por decirlo de alguna manera, ¿no? A partir de ahora, todas las cosas que hagamos desde HR y que ya queramos impulsar desde recursos humanos, vamos a darle esta mirada primero. Involucremos a los usuarios desde el momento uno, antes de la definición de lo que queremos hacer incluso, ¿no? Y esto es lo que a la larga, al mediano plazo y largo plazo, nos va a dar realmente resultados mucho más customizados, mucho más probablemente que cumplan de mejor manera o acompañen de mejor manera a las necesidades de los empleados también. Sí, 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 sí. Y yo creo que, por lo menos en mi experiencia también, sobre todo con perfiles técnicos, lo agradecen porque una vez que se define, por ejemplo, los procesos de selección, involucrándolos y ayudándolos a que su performance también durante el proceso de selección sea mejor, están súper abiertos a recibir. Si vos le enseñás a cómo hacer una entrevista, qué tenés que tener en cuenta, Sí, qué introducción tenés que hacer, qué le hemos contado desde HR, para que tenga todo coherencia durante el proceso, los involucrás, los formás y lo haces parte, y ellos te pueden dar insight y decir, no, yo creo que mejor lo hacemos primero con el team y después con el manager o primero, lo que sea, ¿no? Dependiendo un poco el equipo, el área. Y vos decís, uy, a lo mejor tienen razón y a lo mejor puedes experimentar con esa vacante eso y con otro proceso y ver qué funciona, ¿no? Eh, Están más abiertos cuando los haces participar porque saben que si un proceso bien diseñado, todos vamos a estar evaluando lo mismo, no lo vamos a molestar tanto, está muy claro qué es el delivery, o sea, cuáles son los entregables por parte de ellos, cuáles son nuestros entregables, nuestros compromisos, y creo que está por ahí, ¿no? Generar ese compromiso mutuo de decir, ok, yo te voy a ayudar a que seas exitoso durante el proceso de selección y vos me vas a ayudar a que yo sea exitoso durante el proceso de selección. O sea, vale. porque al final nos beneficiamos todos. Tenés la persona en el equipo que te saca faena y yo cierro la vacante y estamos todos contentos. Entonces, creo que desde echar subestimamos, que creo que tú lo has dicho muy bien, en el sentido de que no le preguntamos al otro, ¿no? Y al final subestimamos un poco la opinión o el aporte de valor que puede hacer y también subestimamos el cansancio que tienen de nosotros. Porque es cierto, les vivimos pidiendo un montón de cosas, esto nunca ha salido, pero me parece súper interesante, como le vivimos pidiendo un montón de cosas a cambio de nada, porque nunca le explicamos ni para qué le pedimos las cosas. Entonces me parece súper interesante esto de también nosotros empezar a forjarnos una reputación mejor. Totalmente. Y además también es esto de ir generando más ambiente colaborativo todavía, ¿no? Es decir, cualquier cambio que vos hagas, si invitás al otro, se gana o se pierda, va a ser entre dos partes. Y yo creo que este sentimiento es fundamental, ¿no? Y además también esto, ¿no? Las miradas sesgadas que tenemos tanto de un lado como del otro. Los técnicos son muy buenos en lo que hacen, pero tienen una mirada sesgada. Y nosotros desde HR, ¿no? También somos buenas en lo que hacemos, pero también estamos sesgadas muchas veces. Entonces, qué mejor que involucrar al otro desde el momento uno para justamente complementarnos de la mejor forma posible para responder también con, bueno, con iniciativas, con programas, con procesos que estén diseñados a medida y que sean mucho más simples y óptimos. Me encanta, me encanta, me encanta esto. Y lo hilo un poco con lo que decías, porque al final no olvidemos que es mejorar los procesos para ayudar a negocio, ¿no? Porque eh, sobre todo en las empresas tecnológicas se ve, es como más evidente, ¿no? Que en otros tipos de sectores, pero cuando el negocio pide velocidad, resultados, métricas, estamos ahí y es cómo haces para defender la experiencia de empleado sin parecer aguafiestas, pero sin parecer eh, esto que estábamos hablando antes de dónde nos tienen posicionados en recursos humanos, porque el negocio nos pide velocidad, resultados y métrica y nosotros hablamos de cultura, engagement, de clima, y entonces como, ajá, y esto a mí me aporta. Sí. Sí, es muy interesante la pregunta. Lo primero en lo que siempre suelo hacer énfasis, que experiencia del empleado no es lo contrario a eficiencia.
¿vale? Sino que desde mi punto de vista es todo lo contrario, porque una buena experiencia te simplifica, te aclara y te hace los procesos más efectivos. Entonces, creo que este es el primer mito que hay que derribar en cabeza de todos. Y a partir de esto, vuelvo al tema de los datos. Es verdad, muchas veces desde recursos humanos tenemos esta tendencia también incluso de poner cosas sobre la mesa, ¿no? Porque nos gusta intentar ser innovadores y traer encuestas de satisfacción o encuestas en la salida de un empleado o diferentes procesos de performance review, por ejemplo. Pero también para nosotros, antes de decidir, vale, vamos a hacer esto, tenemos que empezar pensar cómo se va a traducir esto para el negocio justamente. Es aprender también para nosotros, de nuestro lugar, aprender a hablar el idioma del negocio. Entonces esto, ¿y cuál es la mejor forma de traducirlo? En métricas. Las métricas que queremos para cada uno de estos programas o iniciativas y pensar cómo estas métricas impactan hoy en día en el negocio. Porque seguro que hay alguna conexión. Solamente es pensarlas desde un inicio, ver cómo se puede conectar. ¿Por qué? Porque de vuelta, ¿no? Esto va a hacer nuestro trabajo mucho más fácil. Y gracias a esta conexión vamos a lograr nosotros encontrar este lugar del que hablamos previamente en la mesa, ¿no? Y que nos tomen más en cuenta a la hora de realizar decisiones estratégicas o crear nuevas políticas, etc. Entonces creo que sería esto, ¿no? Como voy a ser muy insistente con el tema de datos, pero realmente creo que es esencial que nosotros continuamente recolectemos datos de recursos humanos y veamos, repensemos las cosas y ver cómo esto se conecta a los resultados del negocio, que seguro hay conexión. Sí, sí, que seguro hay conexión. Y yo creo que si bien estamos como más concientizados desde recursos humanos en el uso del dato, aunque no todo el mundo tenga esa expertise, pero bueno, ya hay alguien que sí que coge un poco la batuta y dice, bueno, a ver, vamos a sacar los datos, aunque sea un Excel que me da exactamente igual. Sí. El next step sería, como bien decís, conectarlo con negocio en ese storytelling, ¿no? También de decir, bueno, como te decía, bueno, tenemos esta puntuación en clima, tenemos esta puntuación en engagement, la gente está satisfecha con esto, pero, ¿y esto qué nos aporta, sabes? O sea, ¿por qué tenemos que seguir invirtiendo en estas acciones? O sea, que cómo se correlaciona esa satisfacción con productividad, con ventas, con resultados y lógicamente si vamos sumando métricas a partir, o sea, históricos de métricas, vamos a poder tener un storytelling o una argumentación mucho más de peso, porque al final es como, ok, implementamos esto y a partir de ahí el clima, el engagement, la productividad subió, bajó, tenemos información de saber también dónde poner el foco. Y también podemos ir a negocio como diciendo, hemos invertido aquí y no funcionó, pero bueno, había que hacer esa inversión, había que probarlo porque todo decía que podía funcionar, bueno, a lo mejor no funcionó, entender por qué no funcionó. Sí, A lo total. mejor la empresa está viviendo un momento vital que no acompañó al momento en el que salió esa idea. Y entonces, bueno, hay un montón de cosas, pero que los datos te van a dar esa información de decir, ok, ¿qué pasó? Con los procesos de selección es muy fácil de verlo cuando se enquista alguno y hay un momento coyuntural de que a lo mejor se abrió la vacante y a mitad de la vacante adquirimos una empresa. Claro. O el equipo tuvo un problema ahí y se fue gente y no fue momento para volver, o no sé, o cogieron un proyecto que no podían entrevistar, entonces al final era como saber qué pasó y no decir, bueno, ay, ¿qué pasó? O sea, cuando vos explicas que hay una subida del time to hire por ese proceso, ¿no? En el tucú, ¿no? Cerraste tucú y dijiste, ok, uy, el time to hire se nos disparó. Bueno, pero ¿por qué se nos disparó? Si sacamos estas vacantes, que a lo mejor fueron las conflictivas, entre comillas, el time to hire sigue siendo el mismo o bajó, ¿no? O sea, también entender y ver y jugar con esos datos. No teníamos pensado insistir, o por lo menos yo no pensaba que íbamos a insistir tanto en los datos, pero creo que al final me encanta que lo traigas y que refuerces la idea de que People, recursos humanos, tenga que tomar o la invitación a que coja como ese testigo, ¿no? Tenemos que ser más estratégicos y para ser más estratégicos los datos son hoy la herramienta diferenciadora, entre muchas otras herramientas, pero la herramienta diferenciadora. Entonces me parece genial. Genial, genial. Y sí que me gustaría como concretar más de todo esto que estamos hablando un poquito en términos generales desde tu experiencia, pero más desde lo general, con un caso concreto que nos pudieras contar un caso concreto donde pudiste lograr una pequeña transformación, pero con un alto impacto en la cultura o en la experiencia del equipo y qué fue lo que realmente movió, ¿no? La palanca o la aguja
para esa transformación. Perfecto. Bueno, hace unos meses tuve la posibilidad de coliderar un proyecto que consistía en crear una formación para managers. Entonces, el objetivo de esta formación era que los managers aprendieran o fueran conscientes de su rol en cada uno de los puntos del ciclo de vida del empleado. Es decir, si un manager quería entender cuál era su rol y también los recursos de los cuales disponía en onboarding, accedía a esta formación y aprendía de esto. Lo mismo, ¿no? Y así en cada uno de los puntos. Este era como el objetivo, dar claridad al rol del manager en cada punto. Entonces, fue la verdad un proyecto muy chulo en el que sobre todo en la primera etapa personalmente aprendí un montón porque claro, implicó aprender mucho de diferentes stakeholders internos, ¿no? Hablar con gente de onboarding, hablar con gente de rewards, hablar con, bueno, gente de diferentes equipos y entender en profundidad los procesos y el porqué detrás de los procesos Sí, existentes, muy ¿no? bien. Así que aprendí un disparate. Pero más allá de eso, algo que hicimos como novedad fue involucrar a la audiencia principal, al target de esta formación o al usuario, en este caso a los managers, involucrarlos en 2 fases de testeo. Entonces, una vez que teníamos el contenido definido, los invitamos a una primera fase de testeo, es decir, los invitamos a varios managers de diferentes áreas, diferentes niveles de la empresa, a darnos feedback sobre el contenido que estaba definido, ¿no? A ver qué les gustaba más, si había algo que quizás les parecía muy engorroso o contenido un poco denso, qué funcionaba y qué no funcionaba. Una vez que en ese espacio nos dieron feedback, lo que hicimos fue iterar. Entonces, modificamos el contenido y lo mejoramos a partir de ese feedback. Y luego los invitamos a otra fase de testing, un poco cuando ya estaba más avanzado el proceso. De hecho, cuando ya teníamos el piloto de la formación realizado, los invitamos a ellos a jugar un poco con la formación, ¿no? Vivir la experiencia y otra vez allí les pedimos por favor que nos dieran feedback, ¿no? Los convocamos a un espacio con preguntas concretas y la idea era que ellos nos contaran un poco más, ya aquí dejando de lado el contenido, pero que nos contaran más la experiencia de la formación, ¿no? Si había sido muy larga, muy corta, aburrida, divertida, qué cambiarían, qué mejorarían, etcétera. Y esto otra vez nos dio información súper valiosa que nos permitió iterar y llegar entonces al resultado final de la formación. Entonces yo te diré que esto movió la aguja en 2 sentidos. Para nuestro equipo fue te diré, un highlight súper grande. ¿Por qué? Porque una vez que terminamos de crear la formación, sabíamos que el resultado que teníamos era muy potente. Porque no solamente lo habíamos creado nosotras, sino que lo habían creado junto a nosotras los usuarios. Entonces sabíamos también que por ende la adaptabilidad luego, la validación de este producto, digamos, iba a ser muy buena, ¿no? Y por otro lado, creo que tuvo un impacto muy positivo también a nivel cultural, ¿no? Esta transformación cultural que tú decías. ¿Por qué? Porque a nivel de equipo y luego ya a nivel de área, e incluso con equipos de otras áreas, cada vez que tomábamos un proyecto, lo hacíamos con esta mirada, ¿no? De involucrar siempre a los usuarios. Entonces, esto fue generando algo muy lindo a nivel de colaboración y también a nivel de esto, ¿no? De saber que estábamos desarrollando iniciativas, productos, programas que eran mucho más poderosos, más potentes que quizás si lo hubiéramos hecho sin involucrar a los usuarios finales. Correcto, correcto. Parece un proyecto increíble, te lo digo de verdad. O sea, tengo un montón de preguntas. Adelante, adelante. Sí, te voy a hacer un montón de preguntas porque me parece que es súper potente esto para la audiencia en el sentido de, eh, lo primero que me parece que es el framework de todo esto, ya lo habías dicho antes, pero lo voy a insistir porque creo que yo que también aplico mucho la agilidad y el user experience, o sea, trabajar en recursos humanos. Esto es una conversación que he tenido también con un amigo, con Albert, y es el trabajar en recursos humanos, los procesos y los servicios que brindamos como productos. Y me parece una cosa indispensable, porque cuando vos trabajas lo que entregas en recursos humanos, cualquier cosa, como producto, como lo trabajan en producto, en un departamento de producto, que es tal cual lo que has descrito que han hecho con la formación a los managers, siempre tenés, o sea, si usas ese framework, siempre tenés en cuenta al usuario. O sea, no es algo que vos imaginás solo y creas solo desde tu hipótesis de qué va a pasar, sino que siempre estás en contacto con el usuario y sabes lo que decís, ¿no? Estás recogiendo esa información y a la hora de poderlo validar, es un producto que está validado porque está co-creado con ellos.
Entonces, esta visión me parece que es fascinante que la traigas, fascinante que la hagas y que traigas este ejemplo. Y esto para empezar, y la pregunta que tenía primera era, ¿de dónde surge la necesidad de crear este programa de formación para los managers? No sé si es algo que ellos han pedido, no sé si es algo que ustedes han recogido como una necesidad, como un cuello de botella, lo que sea, que digamos, tienen la iniciativa de decir, vamos a mejorar esto. Sí, bueno, creo que el tiempo fue llevando a que la necesidad se mostrara de los dos lados. Por un lado, sí que encontrábamos muchísimas preguntas por parte de manager de cosas que, a ver, todo se traduce en tiempo en definitiva, ¿no? Tanto tiempo de un manager cuando tiene que buscar cómo hacer algo y tanto tiempo por nuestra parte cuando nos preguntan constantemente cómo tienen que hacer ese algo, ¿no? Entonces creo que eso, te diré que primero fuimos recibiendo insights cualitativos, pero luego ya cuando empezamos a prestar más atención en cuánto tiempo invertíamos y usar aquí el tiempo como métrica me parece interesante también, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiempo tenemos que invertir de un lado y del otro para que funcionara de ambos lados? Ahí fue cuando dijimos, "Va, aquí hay, no quiero llamarle problema, pero hay una necesidad. Y ya no es solo de los managers, nos repercute realmente a todos. Exacto. Entonces, eso fue lo que llevó al pensar en crear esta formación. Y esta formación la han planteado con o sea, es on demand, es decir, está diseñado el ciclo de vida del empleado, el rol del manager en cada punto y es como, es una plataforma, la hacen en vivo, la hacen cuando entra un nuevo manager, cómo está diseñada este delivery de la formación, Ujú. que creo que también es interesante para la gente que cree que no puede hacer una formación y grabarla y dejarla colgada en un SharePoint, o sea, no hace falta ni que tengas una plataforma, Exacto. es como una carpeta donde están los vídeos y puedes hacer clic y lo ves. Así de sencillo, pero no sé cómo lo han diseñado desde el área. En este caso sí que usábamos una plataforma y de hecho sí que trabajamos. Por eso era una formación, pero también hablo de experiencia de aprendizaje, porque realmente lo que se logró hacer con un external supplier en ese momento que nos ayudaba, ¿no? Fue justamente generar esta experiencia. Entonces no era algo online que requería nuestro tiempo de recursos humanos, sino que una vez que estuviera realizado, sí que lo teníamos pensado como para estar obligatoriamente dentro del onboarding de los managers, que esto también es interesante. Sí, Porque bueno, sos manager nuevo en una empresa, creo que es el tipo de formación que tenés que realmente que hacer, sí, ¿no? Entonces sí que era obligatorio para los managers, viejos y nuevos. Y luego sí, más allá de la experiencia, que era un tiempo considerable que la persona tenía que estar interactuando con los contenidos, sí que además se descargaban algunos documentos, tipo infografías, de sí. 2 carillas máximo, en las cuales podía ver rápidamente los contenidos más importantes de cada uno de los puntos. Entonces esto también facilitaba a futuro, ¿no? Una vez que los managers completaban la formación, igualmente de manera fácil y sencilla podían volver a acceder al contenido más relevante simplemente haciendo clic en estos documentos que podían descargar. Sí, y aparte, por ejemplo, cuando hay pasos o procesos, me estoy imaginando, por ejemplo, el paso en el que el manager tiene que hacer la evaluación de desempeño o la evaluación de periodo de prueba, esas cosas en las que hay como un pequeño proceso, ¿sabes? De pasos, de decir, ok, paso uno me tengo que reunir, paso dos tengo que completar un informe, me lo invento, ¿eh? O sea, paso tres tengo que hablar con recursos humanos para decirles si va a pasar o no va a pasar, paso cuatro tenemos la reunión con la persona, ¿no? Entonces, ¿y qué se completa, dónde se completa, cómo se completa, ¿no? Los timing y todo eso en una infografía muy básica, ¿no? O sea, muy friendly, está puesto y al final era como, bueno, no me acuerdo cuál era el timing de esto, voy Exacto. y lo veo, o dónde está el documento, o cómo la herramienta, o sobre todo cuando tenemos un RP dentro de recursos humanos de gestión, que nosotros sí que lo sabemos usar más en la parte de gestión, pero que los managers a lo mejor no entran tanto todos los días, ¿no? Entonces, cuando tienen que entrar, si no tienen un equipo muy grande, cuando en las evaluaciones, pues bueno, al final, pero me parece súper interesante. ¿Y qué tiempo dura la formación? O sea, porque es obligatorio, ¿qué tiempo tienen que invertir los managers? La formación entera son unas 2 horas, pero Sí, no tienen que hacerlo de corrido, ¿vale? Pueden entrar, salir, ir interactuando. Sí que esto fue pensado con 2 tipos de capas, ¿no? La formación per se, digamos, sí que nos interesaba mucho que se entendiera el porqué detrás de cada proceso también, ¿no? sí, Un performance review, por qué se hace, cuál es la utilidad, tips útiles, ¿no?
Y luego esta segunda capa más práctica que tú comentabas, de, vale, una vez que la persona entendió el porqué e hizo ya el curso, cuando le toque hacerlo, con el empleado que sea, poder ir de manera práctica a estos recursos y entender de manera muy rápida qué es lo que tiene que hacer y los timelines, como tú decías. Esta era un poco la idea. Qué guay. Me encanta el que enfatices el que, bueno, pero esto es propio de este framework, pues yo voy a insistir, o sea, estoy maravillada. Es el explicar el por qué y el para qué de las cosas que le pedimos que hagan. Lo que hablábamos al inicio, ¿no? Era esto de que nos tienen el plan de que le estamos pidiendo un montón de cosas, nadie les explica para qué, es como completame la encuesta de clima. Bueno, ¿para qué si no veo nada después de todo lo que yo pongo? Haceme esto, vamos a hacer esto otro, o buscamos voluntarios. Bueno, y esto en realidad, ¿qué me aporta? ¿Sabes? O sea, porque se me acumula la cola de trabajo si yo me pongo de voluntario aquí. Entonces, como Sí, el empezar el para qué y por qué es importante este paso, también te tienen que hacer un clic. Y como manager, o si sos nuevo manager, también te tienen que ayudar a profesionalizarte como manager. También lo vemos, que es un velón que no vamos a abrir, pero que hay que abrirlo en algún momento. Eh, es el manager que es manager y a lo mejor no tendría que ser manager, claro, pero que te da tips de dónde están tus puntos importantes, porque al final tu rol como manager es de gestión de equipo. exacto, Entonces, si no tenés claro cuáles son tus puntos, pues a lo mejor estás dejando a gente en el camino, porque exacto. no tenés claro esto. Y cómo, esto es una pregunta que te quería hacer antes y ahora me he vuelto, es cómo esto impacta, o si impacta o no, en la performance review. No sé si algo Ujú. de la creación de esta formación les ha servido o les ha permitido mejorar algo o cambiar o diseñar de otra forma la performance review. Porque Ujú. tal y como me lo cuentas, creo que yo, que soy muy visual, o sea, yo me imaginé el proceso, o sea, el ciclo de vida del empleado, los puntitos del manager, ¿sabes? O sea, explicando el porqué, y lo que tiene que hacer, y digo, ojo, que lo que te estoy diciendo que tenés que hacer va en tu performance review también, porque Claro, en este hecho, o sea, hay cosas como muy, con entregables muy visuales, o sea, muy explícitos, ¿no? De una performance review, pero después hay otros puntos que no son tan visibles, que no tienen una métrica tan clara a lo mejor, porque yo no voy a estar contando cuánto, o sea, no voy a poner como métrica o como KPI, o no lo sé, ¿eh? O sea, no sé si tiene sentido el forzar un one-to-one, ¿sabes? O sea, por ejemplo, que tienen que hacer los managers para hacer seguimiento, porque es algo que vos acordás con tu equipo, con la claro, gente de tu equipo. Entonces, yo le puedo poner, si tenés que tener 6, me alimento, al mes, que sería a lo mejor una por persona, ¿no? claro, claro. Pero es forzar la máquina, me parece. Tendría que nacer de ti y de tu conversación y de cómo generas ese engagement y esa confianza con tu equipo, el que vos decidas si a lo mejor esa persona necesita 2 al mes Claro, o claro. 2 a la semana porque está pasando por un momento vital un poco complicado y necesita de tu apoyo, ¿no? Entonces, no sé si en esto, que esta paja mental que yo me he hecho ahora, les ha influenciado en el performance review de los managers. Me gusta mucho este punto que traes y quizás no me voy a centrar solo en la performance review, voy a ser un poco más amplia aquí, ¿no? Pero me encanta lo que traes porque creo que vuelve a cómo se percibe nuestro rol en recursos humanos, ¿no? Muchas veces somos vistos como guardianes de procesos. Y en este sentido es como esto que decís, no, si un manager sí o sí tiene que tener 6 one-to-ones en un mes, porque si no, no está haciendo bien las cosas. Y tenemos que salir de ahí como recursos humanos y como empresa, te diré, ¿eh? Es decir, le tenemos que realmente dar lugar a la confianza, a que a la gente que contratamos, la contratamos porque sabemos que son las personas ideales para gestionar equipos dentro del negocio, ¿no? Dentro de la empresa. Entonces, de la mano de esto, lo que se me ocurrió ahora mientras hablaba era como, mientras tú hablabas, era esta comparación, ¿no? Cuando tú hablas con un candidato, estoy segura que no tiene el mismo impacto si le decís, hola, tengo un rol de data engineer, ¿querés unirte? A si le decís, hola, tengo un rol de data engineer para este equipo y este equipo tiene impacto en esto, esto y esto. ¿Verdad? El engagement ahí se genera de manera diferente. Lo mismo pasa a nivel interno. Si vos a un manager le decís lo que haces en cada uno de los puntos del ciclo de vida del empleado impacta en esto, esto y esto, y obviamente considerando que es la persona apta, ¿no? A nivel cultural también para estar en la empresa, yo estoy segura de que si le damos espacio y la confianza también, esta persona, entendiendo el porqué y con sus propias herramientas y skills, va a hacer todo lo posible para que ese porqué salga a la luz, ¿no? Para que más allá de las maneras de hacerlo, que en algunas cosas
debería poder ser flexible, va a hacer todo lo posible para que ese por qué se cumpla. Entonces, creo que esto es más importante todavía que estar ahí velando a rajatabla para que cada proceso esté ahí a tope, ¿no? Y se cumpla hasta la mínima letra. Sí, totalmente correcto. O sea, somos muy, como has dicho bien, guardianes de procesos que ni nosotros sabemos para qué sirven. A veces, A ¿no? Están veces, diseñados a de una veces forma que vos decís, bueno, no tiene mucho sentido, pero hay que hacerlo así, ¿no? Entonces, y les ha ayudado a mejorar, digamos, no solo el proceso con o sea, que el manager entiende el engagement que puede generar en cada punto del ciclo del empleado, sino a nivel de evaluación. O sea, yo con evaluación de performance no voy solo a la evaluación propiamente dicha de performance, sino como yo siempre la miro como esa oportunidad de ayudarle a crecer. claro, ¿No? Y sobre todo con lo que decíamos de los managers, que no siempre el manager viene con una experiencia de manager anterior o la experiencia no ha sido tan exitosa como queremos que sea aquí o es un nuevo en esta posición. Entonces, no sé si eso les ha ayudado a poder evaluar o identificar también, co-creando con ellos esto, algún gap que les sirva para decir, ok, esta formación además les va a servir a saber dónde, pero nos va a ayudar a identificar que a lo mejor para esto le falta entender más cómo es la evaluación, ¿vale? claro. O cómo es la conversación que tiene que tener y darle a lo mejor un script para Ujú. empezar, porque nunca lo he hecho, ¿no? Estas cosas que también salen porque los nuevos, por ejemplo, yo me imagino una persona nueva haciendo la formación y que se ve en el punto que todavía no hay, o sea, bueno, quizás si tienen 2 evaluaciones al año, ya estamos llegando ahí y es como entro en panic attack porque nunca lo he tenido, no sé cómo hacerlo, me lo han dicho cómo, pero ya, o sea, el pánico me ha cegado y no sé cómo emprenderlo, ¿no? No sé si les ha servido también para poder identificar a lo mejor esos gaps que son súper Ujú. salvables con formación, con mentoring de otros más senior. No sé si les ha servido para eso. Sí, te diré que sí, sobre todo para entender también qué es lo que les hacía falta a ellos a nivel para acompañar a los empleados, ¿no? No importa si acá hablamos de nuevos empleados en su equipo o de gente que ya estuviera hace tiempo, porque claro, el tener claridad visual, te diré, ¿no? Primero que nada, sobre los procesos, sobre el rol de manager en cada uno de los puntos, fue fundamental para entender también luego a posteriori en charlas también con ellos, vale, mira, pero esto que dice acá es verdad, no me acordaba, o mira, esto no sabía que lo podíamos hacer así. Wow, porque también compartíamos algún tipo de artículo, por ejemplo, tal, ¿no? Esto que subieron acá me parece brutal y me ayuda un montón a desarrollar X skill, ¿no? Por ejemplo. Sí, Entonces, es verdad que a posteriori las conversaciones que se dieron gracias a este programa también estuvieron muy guays. Quiero relacionar esto también con la importancia de que en Employee Experience, la experiencia de empleado, todo está conectado. Y cuando digo todo, es todo. Es decir, para ver el éxito de este programa teníamos algunas métricas, ¿vale? Cuántos managers la completaban, la satisfacción, etcétera. Pero esto no era solamente lo más importante. Lo más importante para saber si este programa, esta formación, estaba teniendo el impacto que queríamos, fue, meses después, entender cómo podía impactar esto en un onboarding. Entender cómo podía impactar esto en el performance review y entender cómo podía impactar esto incluso en una entrevista de salida. Entender, quizás había wow, personas que se sí. iban porque estaba fallando tal cosa del acompañamiento del manager. Entonces, esto es, desde mi visión, quizás lo más complejo que nos toca a recursos humanos hoy, ¿no? Y es entender la conexión entre todos los puntos de la experiencia del empleado. Sí. Entenderla y ponerla en práctica, ¿no? Que es lo más complicado en realidad. Sí, no, correcto, es lo más complicado. Y acá creo que lo puedo hilar mm, con estas fricciones, o sea, las señales que están ahí y que no las vemos, que están ahí, que no algo en esos procesos, bueno, ya lo voy a hacer más grande, ¿no? Como en esos procesos, en el approach, en las Ujú. políticas, ¿no? No está alineado con las personas. No sé si nos puedes decir, en tu caso, con la experiencia del diseño de este producto y tal, cuáles han sido o si tienen alguna forma de sistematizar esa escucha o esa intuición para con la persona que nos hagan ver esas señales también. Sí, sí, yo creo que las señales o estas fricciones se pueden ver justamente cuando algo no fluye. Por poner algunos ejemplos, cuando, no sé, hay managers que no utilizan una herramienta de evaluación de desempeño porque la ven muy burocrática o la ven poco útil y deciden resolver por su cuenta.
Sí, O cuando una formación, en una formación online, muchas personas abandonan porque no le ven el sentido práctico de lo que están aprendiendo. O a nivel de hiring, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas veces pasa que una persona tiene que mandar muchísimos mails o pedir favores para acelerar aprobaciones? Esto en definitiva lo que muestra es que muchas veces los procesos son lentos y no acompañan a la realidad del negocio. Entonces, por ejemplo, estos son ejemplos, ¿no? De a veces cuando hay cansancio o cuando hay frustración por parte de los equipos para con los procesos. Y creo que estas son señales bastante explícitas. ¿Cuál es el desafío, me parece, para recursos humanos? Muchas veces, o no siempre, justamente las experiencias negativas no se traducen como explícitamente. Entonces ahí es cuando que hay que ir un poquito más allá en la observación y buscar más allá. A veces se traducen, una experiencia negativa se puede traducir en silencios, en demoras, y son cosas que sabemos que desgastan mucho y de manera mucho más rápida quizás que otras señales, ¿no? Entonces, ¿qué intento hacer con esto? ¿Qué intento hacer con la intuición? No quedarme solamente con ella. Voy a ser muy pesado otra vez con el tema, intentar ir a datos cualitativos y datos cuantitativos, ¿no? Escuchar, preguntar, hacer preguntas incómodas, realmente involucrar a los usuarios, involucrar a los empleados y preguntarles qué funciona, qué no, en qué te estás trabando, qué sentís que podríamos hacer para mejorar. Entonces, creo que un poco para sistematizar esta intuición, la fórmula mágica para mí sería un poco como combinar intuición, que creo que no hay que dejarla de lado, combinar la intuición con los datos y mucha escucha activa. Creo que esta sería un poco la fórmula mágica. me parece brillante y aparte que no dejes también de lado la intuición, porque al final como recursos humanos estamos observando todo el tiempo, en algún momento esa intuición es la que te dispara la pregunta de la hipótesis, ¿no? De decir, esta persona se está demorando mucho en entregar esto, esta persona hace mucho que no nos viene a hablar, esta persona se está escapando de la conversación, ¿no? Estás observando eso y te huele un poco raro. Tal cual. Entonces es como, y ya decís, bueno, para que no ir con esta persona, che, me parece que es como, sí, puedo empezar con el me parece que ha faltado 4 reuniones, no has presentado esto en términos, ¿sabes? O sea, y datos objetivos, como cuando devolvemos feedback, ¿no? Al final, con datos objetivos y me preocupa en qué te puedo ayudar. No sé, ¿sabes? Y ahí te pueden empezar a hablar o no. Bueno, ya empezás a gestionarlo, pero no es lo mismo como me parece porque un día, que no me acuerdo cuál fue, que los datos acá son cruciales y me parece interesante esto que decís que has traído como señales que a lo mejor no siempre le hacemos mucho caso, Ujú. porque la rutina nos lleva bueno, otro día pasó otro día, pasó otro día, esa persona ni te entregó, ni se reunió, ni tal, y es como, cuando te diste cuenta, pasó un mes y vas a decir, jolín, esta persona, no tenés información de ella. Me parece chulo también esto de esas señales que poco, estamos esperando como que sean las métricas en rojo, y a lo mejor son esos datos cualitativos que bien decís, que nos despiertan la intuición de decir, por acá puede pasar algo. Por acá puede pasar algo. Genial. Maca, por ir cerrando, si hoy alguien en recursos humanos siente que está en medio de esta tensión entre la eficiencia y la experiencia, ¿por dónde sugerís empezar a accionar? Que pueda hacer mañana mismo desde su lugar, sin esperar, digamos, una gran transformación cultural de la empresa, transformación digital y estas cosas que la gente espera que pase. Vale, un poco, nada nuevo a lo que estuvimos hablando ya, Un pero sí que resumen. me sigue pareciendo que quizás parece algo pequeño, pero es muy poderoso. Invitaría a todos a empezar por escuchar. De vuelta, vernos, ir a preguntar, entender qué hay detrás de cada sí o de cada no, ¿no? Por parte de las personas, esto es crucial. Y por otro lado, muchas veces tenemos en mente que para mejorar la experiencia del empleado necesitamos grandes transformaciones, ¿no? Un budget súper grande, presupuestos grandes, permisos interminables. Y la realidad es que muchas veces mejorando pequeñas cosas o orientándonos a hacer pequeñas mejoras, podemos marcar una gran diferencia también, ¿no? A veces la diferencia está en un cambio en el tono de comunicación, un cambio en el orden de los pasos, ¿no? Estas pequeñas Sí. cosas pueden tener una diferencia y un impacto muy grande. Entonces, no sé, por poner ejemplos, si sentís que, no sé, el performance review, ¿no? La comunicación del performance review está siendo muy fría y genérica,
te invitaría a que repienses el primer mensaje que envías, el primer mail, ¿no? Añadí información de por qué es útil, suma tips a este mensaje, ¿no? O si, no sé, ves que las reuniones de onboarding son monótonas. Bueno, incluí alguna actividad que sea chula, ¿no? Que genere Claro. interacción, algún GIF divertido, historia personal, no sé. Sí, un pequeño disclaimer aquí, ¿no? Como un pequeño comentario. Nunca hacer por hacer. De vuelta, siempre haciendo porque preguntamos antes y entendemos que puede funcionar. Si hacemos así, si realmente nos informamos antes y hacemos pequeñas mejoras, te puedo asegurar que las van a hacer la gran diferencia. Entonces, un poco para cerrar con este mensaje de no subestimemos los microcambios y tengamos en cuenta que cada punto de contacto con el empleado es una oportunidad para mejorar su experiencia. Entonces, cuando logramos tener este hábito en mente, es ahí cuando empieza realmente la verdadera transformación. Qué guay, qué guay. Me parece que has dado con dos cosas que son súper importantes y que son súper aplicables y que poco la gente lo aplica. De verdad, o sea, porque la escucho siempre, nosotros people, hay que escuchar y somos los que quizás menos escuchamos porque vamos ahí apagando fuego y no vamos escuchando. Me parece súper importante, ¿no? Y todo lo demás ponerlo en práctica, o sea que me encanta. Maca, de verdad me ha sorprendido, o sea, porque hay cosas que han salido que no hemos tocado todavía nunca en el podcast y que me parecen interesantes. Nunca me voy a hartar de insistir en los datos y quien venga a insistir en los datos tiene todas mis bendiciones y me parece importante, pero sí que no hayas compartido el framework, ¿no? Que estamos hablando antes del user experience aplicado a recursos humanos, el trabajar a recursos humanos, los servicios como productos que nos obliga a atraer a la persona que va a recibir ese producto para co-crearlo juntos, me parece impresionante. O sea, me parece que es de mucho valor y que espero que la audiencia le entre un poquito, el que no lo sepa, que es el gusanillo que se dice aquí de leer y aprender, porque hoy está todo el internet, se puede aprender de todas las maneras. Así que, Maca, encantadísima de que estés aquí, agradecerte muchísimo el que hayas compartido y que te hayas abierto a contar también la experiencia dentro de la empresa y del equipo y lo que estás haciendo, que me ha parecido fantástico. Muchísimas gracias. ¿Dónde te pueden encontrar si quieren seguir esta conversación, si quieres saber más de esta formación de manager, que seguramente alguno querrá saber más? En LinkedIn, Maca Martínez, como está puesto ahí mi nombre, me pueden encontrar y bueno, encantado de contactar con cualquiera que le interese cualquier tema relacionado a experiencia del empleado. Y agradecerte también a ti, Valeria, me parece súper lo que haces, la verdad, con este Sí. podcast. Lo escucho y siempre aprendo algo, así que muchas gracias también por la oportunidad. No, por favor, a ti por participar. Y ya saben, si les gustó este capítulo con Maca y quieren algo más detalladito de todo lo que hemos comentado hoy, me escriben. Queremos segunda parte con Maca hablando de esto puntualmente. Le dan like, la siguen, le hablan, le preguntan. O sea, que esto está abierto. Es open source, que digo yo. O sea, para que todo el mundo pueda utilizarlo. Así que muchísimas gracias y nos escuchamos en la próxima. Chao, chao.